7, casi 31 minutos de esta tarde. Hoy hemos titulado nuestra tertulia Aquellos maravillosos años en pasado, presente y futuro. Elda, una ciudad de más de 50.000 habitantes, una ciudad de tradiciones, ciudad con barrios, ciudad zapatera, que espera sus fiestas de moros y cristianos, sus fiestas mayores y de fallas. Hoy vamos a hablar de esta ciudad, donde residimos, de lo bueno que tiene y de lo que nos gustaría que tuviera. Y hoy lo vamos a hacer desde la visión de gente veterana, la gente que ha vivido prácticamente toda su vida en Elda, que ha conocido cómo ha evolucionado la ciudad, cómo han evolucionado sus calles y cómo hemos ido creciendo. Vamos a saludar en estos momentos a una tertulia que parece ustedes ya que echaban de menos, pero se resistía, pero está otra vez en la ventana del Vinalopó. Esa tertulia de veteranos, y lo vamos a hacer saludando a Paco Sogor, a Juan Antonio Alchapar, a Miguel Cantos y a Pepe Cremades. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cómo ha ido el verano y todo eso, que no hemos hablado desde entonces, ni os habéis situado, ¿no?, en esta mesa desde entonces. Bueno, pues esperando que haya ido muy bien, vamos a hablar de esas cosas que nos competen. Hoy decía yo, tengo ganas de una tertulia bonita sobre esa Elda. Yo decía aquellos maravillosos años en presente, pasado y futuro. ¿Cómo es la Elda en la que vivís? Los veteranos, los que más habéis vivido en ella. Hombre, yo creo que los que, iba a decir de alguna manera, no, de todas maneras, estamos enamorados de nuestro pueblo, somos eldenses por encima de todo. Yo creo que la Elda en la que vivimos es una Elda en estos momentos, como todas las ciudades españolas, está un poco convulsa, como se quiera llamar, pero yo creo que Elda sigue teniendo su gancho, se puede vivir perfectamente. Tenemos las circunstancias económicas, sociales, que como lo lógico está marcando a mucha gente que no tiene a lo mejor lo suficiente, ahí es donde está la pega. Pero en fin, por lo demás, apartando eso, que ya es importante, pues yo creo que Elda está en el sitio de cabecera de comarca y creo que se puede vivir perfectamente. Y tenemos bastantes cosas que antes no teníamos y desde luego echaremos en falta algunas tradiciones y cosas que ahora no tenemos. Paco. Bueno, yo creo que yo veo a Elda un poco triste, fíjate tú. Es decir, Elda ha sido por naturaleza optimista, ha sido abierta, ha sido acogedora, ha sido tal. Esas virtudes las sigue teniendo, no cabe duda. La veo un poco triste, pero no sé el por qué. Y yo creo que no lo he debido al tema del trabajo, porque trabajo está habiendo, aunque como mi amigo Miguel dirá de que no es un trabajo fijo, que no es un trabajo, que hay mucha clandestinidad, que estoy de acuerdo con él en parte también, pero quizá necesite pues recuperar esa parte no de ciudad, sino de pueblo. Yo recuerdo cuando era pequeño, una de las tradiciones que apenas se nombra, aunque se nombra una vez, pues cuando yo me dejaron ya salir de casa, irme con los amiguetes a ir, pues me iba a la zona de los Molinos de Félix a ver tirar a la bola. A ver tirar a la bola. Era un juego que era, además habían grandes jugadores de tiradores de bola, era como una especie de, como el micrófono poco más o menos, de acero, y se lanzaba a ver, además habían grandes apuestas. Es decir, que a ver quién llegaba más lejos, ¿eh? Y era la zona aquella. Y vamos, entre otras cosas, no han habido muchas cosas. Se jugaba a la larga en las calles también, al trinquete, que aquello se ha ido perdiendo. Hemos tenido grandes jugadores. Pero te vuelvo a decir lo mismo, quizá la note un poco triste, porque, y quizá nos haya faltado haber luchado, haber hecho ese consenso que yo siempre he demandado de todas las fuerzas, de todo, al igual que perdimos en su momento el subsector de tráfico, se fue a Villena, pues hemos perdido el AVE, hemos perdido alguna cosa, que ya sé que el ayuntamiento habrá luchado, me consta, pero quizás si hubiésemos movido toda la sociedad eldense, se hubiera podido hacer como se logró, y algunos de los de aquí presentes pues se lograron pues institutos con aquella famosa manifestación de la educación, se logró como el tema de la marcha mayor que he visto, yo la manifestación mayor que he visto, que fue de la sanidad, cuando se logró el hospital, gracias a Dios. Es decir, pero yo creo que Elda debía de luchar un poquito más por conseguir esa cabecera de comarca, esa capital de comarca que Pepe lo dice, y efectivamente debemos de ser así, y conseguir muchas más cosas. Juan Antonio. Hombre, yo Elda la conozco desde el año 68 y la verdad es que
nunca la he visto más apática y apagada que en estos tiempos. No quiero decir a fecha de hoy, sino en los últimos tiempos. Hay que decir también que cuando se habla de Elda, sobre todo en clave política, parece que nos estamos refiriendo siempre al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene sus competencias en cuanto a lo que puede ser el pueblo y es las que tiene. Tiene más incidencia incluso la gestión que se haga desde la Generalitat, incluso desde el propio Estado, que el propio municipio. El municipio tiene unas competencias muy limitadas, hace lo que pueda hacer, pero lo cierto es que el uno por el otro la casa sin barrer. Y en verdad lo que yo noto no solamente ya esa tristeza, esa apatía, esa falta de entusiasmo, sino que hemos llegado a una Elda que yo no la he conocido en 40 y tantos años, y es una Elda un poco insolidaria, una Elda donde hay pobreza. Elda siempre se ha caracterizado precisamente por ser una gente muy trabajadora, por ser gente que te lo encontraba en cualquier punto de España, gastando mucho dinero, se lo gastaban y lo gastaban, lo ganaban y se lo gastaban. Y esa alegría ha desaparecido. Y lo que más me duele, lo que más me preocupa y casi me indigna, es esos brotes amplios de pobreza. Pobreza absoluta, como no se ha conocido ni siquiera hace 40 años. Entonces, claro, ante esa situación, y digo, y repito lo que he dicho antes, que no hay que cargar siempre sobre el ayuntamiento. Son quizás otras administraciones las que también, no es que el ayuntamiento tenga que decir yo no he hecho nada, algo tiene que ver y algo se le puede achacar, pero en unos minutos, breves minutos que tenemos para expandirnos un poco, para explicarnos, pues no podemos ir más allá, pero decir efectivamente que la veo mal, que sobre todo veo mucha insolidaridad, mucha pobreza, y que desde luego yo creo que las administraciones que tanto se han beneficiado en otros tiempos, porque ha generado mucha riqueza y ha repercutido en todo, la han abandonado, y quizás los políticos que se han ido sucediendo no han estado a la altura para exigir y plantarse. Aquí nos han hecho grandes gestos políticos como en otras ciudades y otros pueblos donde se han plantado y todo el pueblo ha ido a una, sean desde los empresarios hasta el último trabajador. Aquí quizás haya faltado unión de todos para conseguir más cosas para la ciudad. Miguel. Sí, a mí es que me cuesta mucho trabajo hacer un análisis de una ciudad en su conjunto. Hoy en día las ciudades son producto del sistema de producción y consumo. Y son ese sistema es el que marca las pautas de desarrollo. A mí en ese sentido me cuesta mucho poder hacer un análisis de conjunto como ciudad. En Elda hay varias Eldas. Está la Elda que hace negocio y gana dinero, está la Elda que trabaja en precario, está la Elda que están desahuciando, se están generando unas enormes bolsas de pobreza en la ciudad, y en ese sentido yo no haría un análisis global de la ciudad. Creo que hay que parcializar. Hoy en día las ciudades, por ese sistema que he dicho de producción y consumo, no se hacen para el ciudadano, son ciudades que se conciben como espacio de negocio, y no tenemos nada más que ver la evolución que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años en la ciudad. Los proyectos que ha habido no han sido proyectos para hacer una ciudad más asequible, en la que la gente pueda vivir mejor, sino para hacer negocios. Y como esos negocios han venido en mal momento y se han tirado para atrás, pues hoy Elda está en auténtica decadencia. Estamos viendo los informes que están haciendo entidades de nivel, los informes de la confederación anterior de desaparecer de la Confederación de Cajas de Ahorros, el informe del BBVA, y están viendo el declive de una ciudad que no encuentra salida. Pero digo, yo como conjunto me resulta muy difícil hacer un análisis de la ciudad en su conjunto. Dentro de una ciudad hay muchas ciudades, y eso es fruto, como he dicho, del sistema de producción y consumo que parcela mucho a las clases sociales y crea bolsas de pobreza. Espero que el futuro lo veáis un poco más verde, ¿no? Veamos la luz al final del túnel, porque estáis transmitiendo una sensación derrotista de lo que significa Elda hoy en día. Un programa bonito, un programa esperanzador, y es así, pero lo que pasa es que aquí se están poniendo sobre la mesa cosas que seguramente, a lo mejor, no seguro, a lo mejor no se está de acuerdo con lo que voy a decir, pero parte de la alegría y de la solidaridad y la unión de las gentes, que no se esté produciendo así, la tienen los partidos políticos. Los partidos políticos están politizando a los ciudadanos de tal manera
que ya si no eres de este, eres del otro, si no eres del otro, eres del otro. Y lo digo como lo siento. Yo pertenezco a un partido político, no estoy diciendo ninguno. Los partidos políticos hemos conseguido entre todos hacer una cantidad de divisiones en la gente que ya no somos todos iguales. Ya parece que somos cada uno de una clase, cada uno de un género, cada uno de una estructura, cada uno de mentalizado así. Y yo creo que eso ha influido mucho, ¿eh? O sea, no hemos adoptado una medida un poco como más o menos también decía uno de vosotros, no sé quién ha sido, una medida más, ¿cómo te diría yo? Más solidaria, más de vecindario, más, ahora es que ya no conoces ni a tus vecinos, o sea, es que esas épocas pasadas, como hablabas tú antes, esas épocas pasadas en que todos los vecinos nos conocíamos, nos ayudábamos, salíamos incluso a las puertas de las calles, cenábamos juntos, andábamos juntos, pero ahora que no conoces ni a los que están en tu vivienda, nos hemos convertido en egoístas. Nos hemos hecho egoístas todos, no sé por qué, pero yo creo que eso sí que ha cambiado, pero no ha cambiado ni por el ayuntamiento, como decía él, ni por la realidad, ha cambiado por nosotros mismos. Yo creo que los ciudadanos hemos tomado hemos cogido un camino que no nos lleva a ninguna parte, como se está viendo, no nos lleva a ninguna parte por ningún sitio, o sea, ni económica, ni social, esto es un auténtico desastre. Y es un desastre por nosotros. Es que le echamos la culpa siempre a todos los demás, pero deberíamos de ver cada uno lo que hemos hecho cada uno a nivel personal para que eso no ocurra. Y yo creo que hemos establecido unas bases de convivencia que no son las que debían de existir. O sea, a mí no me importa que sea nadie ni de Izquierda Unida, ni del PSOE, ni del PP, ni del... A mí nos tiene que importar la persona y el bienestar de la gente. Y seguir comunicándonos como antiguamente. Sí, pues antiguamente era una luz, eran, como decía Paco, eran cosas sencillas, normales, de teatro, de cine, las cosas así. ¿Cómo ha evolucionado? 8 cines o 10 que había, los 12, no hay ninguno. O sea, la gente nos hemos dormido. ¿Cómo ha evolucionado Elda? ¿Cómo recordáis Elda en años pasados? Hombre, es que ¿sabes lo que pasa? Bueno, perdón, y con esto termino. Sí. Es que, como muy bien decía, contextualizar todo es difícil, ¿no? Es difícil. Pero yo creo que Elda, por supuesto, yo creo que debe de estar mejor que estaba. Pero yo creo que se ha perdido esa identidad personal de unidad familiar, o llámalo como quieras. Y yo creo que en eso hemos ido perdiendo. Por supuesto que Elda yo creo que estará, me figuro yo, casi seguro que será mucho más Elda que hace años, ¿no? Pero había otro sistema de vida, otras formas de entregarnos unos con otros, de convivir, que ahora no existe. Yo precisamente el de Don Lallaga la ha puesto ante el Juan, diciendo que la Elda que él conoció era totalmente distinta. Estoy totalmente de acuerdo con él, por supuesto. Y entonces lo que decía Pepe también, que antes pues se salía por las noches, lo que llamamos a tomar el fresco, donde salían vecinos, donde había un empresario, había un zapatero, había un cortador, había un comerciante o había un terrateniente, vamos. Y efectivamente esa es la Elda que todos hemos conocido, la Elda que todos queremos que siga siendo, donde no ha habido ni el más mínimo discriminación, ni capas sociales, ni nada de nada, porque existían entonces, pues oye, el casino eldense, porque el casino eldense estaba el empresario, estaba el contable o estaba el zapatero en aquel momento que quería, aunque siempre se consideraba que era elitista, cuando no lo ha sido nunca. En ese aspecto, esa era la Elda que yo pretendo que la reencontremos y la rebusquemos, y la que surja una vez acabado el tema de la crisis, donde desaparezca los índices de pobreza que hay, donde desaparezca la insolidaridad, donde desaparezca, que no haya la más mínima exclusión social bajo ningún concepto. Y yo vuelvo a decir lo mismo, eso efectivamente es que todos, si es hablando de política, que todos los partidos se unan, y una vez sanemos el enfermo, luego discutamos de política, ¿de acuerdo? Pero primero sanemos el enfermo. Y luego la gente que somos eldenses y que queremos a Elda y que eso, pues que luchemos también, ya de acuerdo, o bien siguiendo directrices que nuestros ayuntamientos, nuestra Generalitat, nuestro Estado nos marquen para conseguir o demandemos a estas instituciones el tema. Efectivamente, lo que decía Juan Antonio es que el ayuntamiento tiene unas limitaciones, es decir, no se puede hacer. Y luego la Generalitat pues tiene ya que repartir, pues hay que ir allí y tirar del hilo hasta conseguir las cosas. Y si nos tenemos que ir a Madrid, pues vayamos a Madrid a tirar del hilo, porque efectivamente, como siempre se ha dicho, el que no llora no mama.
y para amar hay que llorar mucho, y tenemos que conseguir que Elda vuelva a ser esa Elda alegre, esa Elda unida, esa Elda sin discriminación, y que vayamos consiguiendo las metas que nos marquemos. Siendo un poco heterodoxo en mi encuadramiento político, sí tengo que, porque ya digo, conozco Elda perfectamente y soy eldense de adopción, pero los adoptados son lo mismo que los legítimos, tienen los mismos derechos. En el Código Civil uno da un hijo adoptado que un hijo legítimo. Yo me considero tan eldero, tan eldense como el que haya nacido aquí. Pero bueno, yo la conozco del año 67-68. Ya vi el aterrizaje de la nave Apolo en el bar que hay en el semáforo de San Francisco. Ya estaba aquí en el año 68 y me acuerdo perfectamente. Bueno, lo que quiero decir es que, haciendo un poco de heterodoxia de mi posicionamiento político, sí voy a decir una cosa que me parece. La clase trabajadora de Elda siempre, no creo que haya cambiado, siempre ha sido, y los que lo conocéis sabéis que es verdad, muy trabajadora, muy gastosa también, porque lo que han ganado se lo han gastado, han vivido muy bien siempre, parecía que eran más pudientes de lo que eran, porque realmente ahorradores nada, pero muy pagadores, muy gente honrada y digamos gente buena, y siguen siendo la misma gente. Los políticos siempre han sido, van a ser lo mismo, cada uno tira un poco para lo suyo, quieren lo mejor, y cada uno lo expresa a su manera, pero yo sí he hecho en falta un sector muy importante que lo he conocido y he estado trabajando codo con ellos. Es la clase empresarial de Elda. Elda tiene una clase empresarial que surgió, básicamente la conoció en los años 50 y se extinguió casi en los años 80, y yo tengo que reconocer que es una clase empresarial casi te diría que admirable. Yo puedo citar varios nombres, los Manos Maestri, los Antón Martínez, gente podía citar más, que eran gente que estaban trabajando al lado de los obreros y eran gente bastante competente dentro de lo que podemos considerar un empresario. Y esas clases de empresarios que tenían cientos de empleados, que los tenían prácticamente a todos dados de alta, que trataban, porque me han tratado a mí con normalidad. Pues yo esa clase empresarial que es la que sube, la que hace subir la economía y la riqueza, porque los políticos pueden facilitar, pero no pueden crear. En el contexto que vivimos, esto no es una economía planificada, donde la administración a su vez puede crear puestos de trabajo, puede facilitar, hacer la vida agradable, fácil al emprendedor, al empresario. Pero si he dicho antes que el trabajador, la clase trabajadora es la misma que era y está dispuesta a lo que sea, yo lo que he hecho en falta es una clase empresarial como la que se extinguió hace unos 20 o 25 años, pero que yo la conocí 30 años creando mucha riqueza, dando mucha prosperidad, y si lo que necesitan es ayuda, se les debería ayudar. Y si necesitan resurgir, pues se les debería de apoyar para que resurjan, pero sin esa clase empresarial que sea imaginativa, que se arriesgue, que trabaje en primera línea, como yo lo he visto trabajando, sin esa clase empresarial audaz, generosa, porque lo he visto siendo generosos también, daban sus paquetes de Navidad, daban sus buenos regalos, eran bastante generosos. Hay que, echando la vista atrás, tenemos que reconocer lo que es así. Pues sin esa clase empresarial que se eche adelante, y eran muy herderos, muy localistas, muy nacionalistas de su pueblo, pues sin esa clase empresarial yo veo la cosa, como estamos hablando de futuro, no veo la cosa muestra. Sin ese sector de la población que esté ahí, que se pueda contar con ellos y que arriesguen y que nos ayuden, lo veo muy difícil que tenga futuro, y un futuro sólido y claro. Miguel es otro eldense de adopción también, sí, aunque lleva muchísimos años aquí en Elda. Muchísimos años llevo aquí ya. Yo es que este debate me lo planteo desde otras perspectivas. Desde perspectivas, más que nada por lo que estaban comentando Paco y Pepe. Esa Elda que conocen es una Elda que responde a unas pautas culturales que en España siempre hemos llegado tarde, porque ha sido un país más atrasado. Aquí las oligarquías han sido más retrasadas que en el resto de Europa, pero responden a un modelo cultural que se impone con la revolución burguesa y que empieza en Europa a declinar a partir de la Primera Guerra Mundial. Y ha ido perdiendo peso ese modelo cultural para no volver jamás. Para no volver jamás, porque el avance de la técnica hace imposible que esos modelos de convivencia social se reproduzcan. O sea, quitaros de la cabeza volver a aquella Elda, porque aquella Elda no se va a volver más. Hoy la técnica es la que determina las pautas culturales. Y ya no solamente la técnica, sino quien poseen el poder económico para controlar el desarrollo de esa técnica y su aplicación en la sociedad. No es cierto que la economía de hoy no esté planificada, está muy planificada. Lo que pasa es que está planificada desde otras instancias, el capital financiero. Hoy estamos viendo que el capital industrial cada vez tiene menos peso en la estructura económica de
de las sociedades y tiene más el capital financiero. Y estamos viendo el resultado porque es un capital especulativo que busca beneficios desorbitados a costa de la gente que está produciendo. Y hoy en día vemos cómo los adelantos técnicos aplicados a las cuestiones de la vida cotidiana, la televisión, el móvil, los WhatsApp, en fin, todo eso, ese modelo de sociedad no va a volver ya jamás. Ni casinos, ni que el casino, eso de que era interclasista, Paco, eso tiene mucho que discutir, pero bueno, ni el casino, ni las reuniones de vecinos en las puertas, ni ir con la cesta de la cena a ver cine al aire libre en la Plaza de los Toros, porque todo eso ha desaparecido. Hoy en día hay que tener una idea de ciudad más abierta, más estructurada, más democrática y tener mucho apoyo social para cambiar el esquema de las ciudades dentro de ese cambio cultural que ha habido. El problema es que la izquierda ha perdido la batalla cultural y está muy controlada por esas instancias que yo digo superiores, que están muy controladas. Hoy vemos todos los medios de comunicación por quienes están controlados, cómo te marcan las pautas de vida, y eso está ahí. Y no nos engañemos, Elda no va a volver a ser lo que era, porque no puede, porque el contexto en el que nos da, y bueno, y no sabemos cómo va a evolucionar la técnica. Incluso se habla de que ciertos descubrimientos científicos y técnicos están retrasando su aplicación porque hay que hacer rentable la aplicación o sea que la técnica va por encima del desarrollo económico. Y eso es muy difícil de controlar. Hace falta un cambio cultural y eso no se produce de la noche a la mañana. ¿Hay que invertir en seguir creando y en seguir haciendo ciudad o hay hoy en día cosas más necesarias que seguir invirtiendo en crecer Elda, hacer crecer Elda? Es que todo va unido, es que va todo unido, o sea, la inversión y la situación que hay actual de la sociedad, es que va todo unido. Si no inviertes, no creas puestos de trabajo. Si no hay puestos de trabajo, pues la cosa no funciona. Y yo creo que hay que invertir por muchas cosas, porque precisamente estamos hablando de futuro. Las ciudades también, dentro de todo lo que pasa, tienen que hacerse también bonitas y tienen que recuperar sus necesidades, sus calles, sus plazas, en fin, todo para bienestar, ¿no? del ciudadano, ¿no? Para todos. No se puede dejar tampoco caer las ciudades pues, pensando en otras cosas para que se vaya cayendo todo por sí solo, ¿no? O sea que yo creo que va todo unido. O sea, hay que invertir, naturalmente que hay que invertir. Si no se invierte, como muy bien decía Juan Antonio, o sea, es que si no hay inversión, y si inversión lo tienen que hacer pues los que pueden invertir, ¿no? Los ayuntamientos, pues simplemente, claro, tienen que invertir y invierten, pero de vez en cuando vienen las crisis estas y todo se paraliza, ¿no? Hasta cierto punto, pues como muy bien decía, no son realmente los culpables últimos, ¿no? Pero sí que yo digo también una cosa, que para que hayan empresarios tienen que haber también otro tipo de comportamientos muchas veces. Es que hoy día el ser empresario también hay que planteárselo, ¿eh? La gente tiene miedo a eso, ¿eh? Es que hoy ya no me refiero al empresario, concretamente empresario, sino a lo que pasa. Estamos viendo, hoy se protesta por todo, es decir, tú puedes hacer lo que quieras. Lo mismo da que sea bueno que malo. Normalmente se protesta más por lo malo que por lo bueno. Pero es igual. Aun lo bueno se protesta. Es decir, tú hagas lo que hagas, al día siguiente tienes la manifestación en la puerta. Es decir, así no se puede funcionar, no se puede, es lo que decíamos antes, no se puede convivir, estamos siempre enfrentados. Fíjate eso, mira a los otros, mira a los demás allá. O sea, es que eso de que ser empresario, efectivamente, si aquellas industrias fantásticas, o sea, de los regalos de Navidad, de tratar bien a los obreros, de que eran amigos todo el mundo, eso también, como decía antes, es muy difícil a lo mejor que se repita, ¿no? Eso es difícil repetirlo, pero realmente es que para ser empresario hay que ponérselo también los machos más fácil. Los machos bien puestos, ¿eh? Y hay que darle más facilidades y hay que dar muchas más cosas. Yo creo que se emplea mucho dinero en muchas cosas en lugar de, como también se ha apuntado, de beneficiar la creación de empresas, pero de verdad. O sea, yo muchas veces he pensado, en lugar de tanto paro, todo ese dinero que se da al paro, ¿por qué no se da para empresarios, para que creen empresas? Y más vale que les paguen y que haya trabajo y que la gente se realice por sí mismo, que no estén en el paro ahí 4 o 5 millones de personas. Chicos, vamos a dar el dinero del paro, vamos a emplearlo en otra cosa. Y que la gente trabaje y que la gente tenga ese porvenir, la esperanza del porvenir. Y todas esas cosas, pues sí, están ahí, pero bueno, ¿quién pone los pies al gato? Pues es muy difícil. Yo, diciendo que decía Miguel, ¿sabe lo que me da miedo cada vez que siempre que oigo
si ha inventado una cosa nueva, digo 100 más al palo. O sea, parece un contrasentido. Sin la ciencia, sin la apertura nueva, sin cosas nuevas, sería imposible el mundo. Pero al mismo tiempo, cada vez que sale una máquina nueva y se inventa una cosa nueva, yo siempre pienso otro de 100 no se va al palo. Sí. Contestándole un poquito a Miguel, pero no en plan contestatario, sino bueno, entiéndeme, contestándote un poco, perdona. Lógicamente, Elda no puede volver jamás a lo que fue. Ten en cuenta que hubieron casi 600 empresarios de calzado, hubieron comercios por un tubo, es decir, que hoy hay el 40% menos, o el 50 o el 60. Comercios hemos visto de muchas categorías que han ido cerrando. Ahora, apuntando lo que, no sé si Juan lo ha dicho y Pepe ahora, lo que sí que habría que conseguir a través de quien fuese, y eso debía de ser los empresarios, las entidades financieras, sobre todo que apoyaran a los emprendedores, es decir, sobre todo a la gente joven, es la que hay que apoyar, y lógicamente intentar recuperar lo bueno que hemos tenido. Jamás podremos recuperar, de acuerdo, pero yo no sé quién dijo que quien renuncia, el pueblo que renuncia, la ciudad que renuncia a su pasado, jamás encontrará su futuro. Es decir, que eso está clarísimo. Es decir, que aquello no va a volver, por supuesto, porque no van a haber tantos empresarios de calzado, no van a haber tantos comercios, el consumo que había cuando Juan Antonio aquello lo comentaba, pues sabéis, hablando en plan deportivo, pues el Club Deportivo Eldense, pues no sé, iba a jugar a Alicante, y iba medio pueblo a Alicante a ver al Deportivo. Y aprovechaban, pues, como decía Juan Antonio, a comer, a merendar con los críos y todo el mundo. Aquí habían los famosos abonos de los cines. Ahí tendríamos 7 u 8 cines, no hay ninguno. Es decir, que desgraciadamente aquello no va a volver, de acuerdo. Pero no debemos de renunciar jamás a un pasado tan bonito que tuvimos y que consigamos lo más que podamos. De todas formas, hay que entender la cosa en unas claves. Si no lo entendemos en claves determinadas, no vamos a avanzar de cara al futuro. Una es, aunque nos parezca una cosa lejana y a veces incomprensible, la globalización. La globalización ha condicionado la economía de Elda y del mundo entero. Globalización sería por el hijo. Otra cosa es, en este caso, competitividad. Hay que competir. Las empresas tienen que ser competitivas. Y tenemos que mentalizarnos de que no vamos a ser exactamente más pobres, pero que no vamos a crecer. En los próximos 30 años apenas vamos a crecer. No vamos a crecer al ritmo que hemos crecido en los últimos 30 años. Por tanto, tenemos que tener esa clave. Por ejemplo, la construcción no va a llegar a ser lo que ha sido ni allá cerca, pero puede haber un yacimiento en la rehabilitación. No construcción, pero sí rehabilitación, con lo cual el sector construcción puede tener un margen. No a lo que se llegó, pero sí, si quieren mantenerse a nivel digno. Por tanto, hay que entender las cosas en claves determinadas. Y las claves las de 3 o 4 cosas. Globalización, competitividad, ralentización del crecimiento, sustitución de la construcción por la rehabilitación, imaginación. Tener un poco de imaginación para encarar el futuro. No, para pero terminar, es Miguel. que una cosa es a lo que decía Paco, una cosa son las tradiciones y otra cosa es el modelo de desarrollo cultural de las ciudades. Yo cuando oigo a Pepe se me abren las carnes. Pepe, ¿qué quieres que te diga? Hay que invertir. ¿En qué? ¿En hacer una ciudad más dispersa? ¿Derrochadora de recursos? Como aquí se intentó en una ocasión y menos mal que se paralizó. Un compañero o excompañero tuyo, por la evolución que ha tenido el Partido Popular desde que llegó Adela, creo que ya es excompañero, me decía que menos mal que hubo alguien que se opuso al modelo de desarrollo de lo del campo de gol, de la ciudad del fútbol y de todo aquello, porque hoy Elda no podría asumir el costo que eso representaba. ¿En qué? En hacer ciudades más abiertas, más asequibles, más para el ciudadano, o en proyectos faraónicos, es decir, aquí el beneficio, la ciudad como negocio. Si vamos a una ciudad como negocio... Nombrando no lo hicieron mis compañeros. No, te estoy diciendo, y podríamos hablar, fueron los colaboradores imprescindibles y necesarios, porque no había mayoría absoluta, y eso está ahí. Parte. Pero no vamos a entrar ahora en eso, porque estábamos hablando de modelos de ciudad. Y me hace mucha gracia lo de los empresarios. 30 Hombre, segundos, que los Miguel. empresarios se quejen porque tengan unas reivindicaciones obreras y no se quejen de la explotación a los que los están sometiendo las hidroeléctricas, los bancos con los impuestos, vamos, eso es que tiene gracia, ¿eh? Vamos a repelar al de abajo, al que no tiene instrumentos de autodefensa, pero vamos a dejar que los de arriba nos esquilmen. Pepe.
Por favor, Pepe. Digamos, no, es que tú has dicho, es que no puedes hacer nada porque enseguida los tienes en una protesta. Hombre, enseguida llegamos a las 8 de la tarde Pepe. y nos vamos a quedar con esas ganas de seguir debatiendo. Os veo dentro de unas semanitas y hablaremos y debatiremos sobre otros asuntos que también son interesantes. Gracias de nuevo por volver a la ventana del Vinalopó.